Un, un espectador, un amigo, un compañero, alguien a quien le guste el canal, vaya usted a saber por qué, nos ha estado ayudando desde hace un par de semanas a tratar de mejorar el audio. Él es, eh, él es músico y bueno, me trajo una mesa muy interesante de podcast para quitar el ruido, porque yo sé que les molestan los ruidos que hago a veces con la boca. Es normal, todo el mundo los hace, pero este micrófono que tengo yo en concreto pues es extremadamente sensible a este tipo de cosas. Y entonces, bueno, me trajo una mesa y ahora se me olvida que siempre hay que activar este micrófono en la mesa porque cuando lo apagas no conserva la memoria. En fin, son cosas que pasan, ocurren, suceden y acontecen, como sabe usted que pasa en este mundo. Pero quiero dar las gracias a Alejandro por mucho que ha estado haciendo. Alejandro, sí, espero que sí. Por lo mucho que ha estado haciendo por el canal, que dice que va a traer más cosas. Y yo no sé cómo agradecer ese tipo de cosas. Soy muy malo para agradecer, ya lo he contado. Soy muy malo para que me feliciten. Ay, Mauricio, me ha pasado, me pasó en Londres, me ha pasado en el metro de Barcelona. Ay, tú eres en el nocturno. Pues sí. Ay, es que yo veo mucho el canal. Pues qué bueno. ¿Qué puedo decir? No sé qué les digo. Te puedo hacer un monumento, te invito un pastel y un café. No sé, no sé cómo reaccionar ante este tipo de cosas porque soy un tipo tremendamente social. O en las inmortales palabras que dije yo cuando era pequeño y no han muerto, es que yo amo a la humanidad, pero la gente me saca mucho de onda. Entonces, tengo ese problema, no sé cómo dar las gracias, y en este caso, pues muchísimas gracias, porque va mejorando sin duda alguna el audio en los directos, porque ya no se oye como se oía antes. Ya puedo beber sin tanto miedo a sonar como una fuente echando agua, díganme ustedes. Si suena o no suena glu glu, déjame si haya hecho un Paul George Ringo. Si te felicitan en la calle, déjate querer un ratito. Sí, sí, es que no me dejes querer, es que no sé qué hacer, no sé cómo contestar. Aparte de decir muchas gracias, ya ahí mi capacidad de diálogo termina allí. Dice, seguro algo bueno les diste y te quieren dar cariño de vuelta, sin duda alguna. Dice, yo sí lo haría si te encontrara, pues me has dado un buen conocimiento. Muchas gracias. Pero no sé cómo reaccionar. ¿Por qué creen que no celebro mi cumpleaños yo? Pero nunca he celebrado mi cumpleaños. Y bien, la gente, ay, te felicito por no haberte muerto otro año. Gracias. ¿Y qué dices aparte? Pues muchas gracias. Ay, te trajimos aparte calcetines y unos calzoncillos. Ay, muchas gracias. Y ya, y pastel, pues muchas gracias. No sé qué más decir. Entonces por eso no lo celebro.